Es cierto, me parece un poco curioso que siempre inicio esta reflexión diciendo que viene algo a mi memoria. Esta no será la excepción. Hace algunos años, recién llegando a Cuba, recuerdo que nos atendía alguien en una tienda, en un centro comercial, pero este hombre estaba algo frustrado con la situación del gobierno y decía para sí, es que este es el país de los no se puede esto, no se puede aquello, no se puede por acá y por allá. De inmediato entonces me hizo retroceder en el tiempo hacia mi infancia, cuando recién apenas conociendo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, al hablar acerca del sábado y una instrucción no correcta, yo también llegué a decir qué terrible este séptimo día. Es el día de los no se puede aquí, no se puede allá, no se puede hacer nada. Lejos estaba de considerar cómo era posible que esas 24 horas debieran ser una delicia, algo en lo cual yo ansiara que llegara. De igual manera, esto nada más que reflejaba el espíritu propio de una ley, pero que estaba distorsionada en su interpretación. Así, al igual que aquellos que han creado la constitución de un país, han plasmado en ella su espíritu, su manera de ser, la ley de Dios no es nada menos que eso también. De manera esencial y profunda se plasma la manera de ser, el espíritu del Creador. Y esa es la razón por la cual, de una manera muy importante, esta semana estaremos estudiando en la lección de escuela sabática lo que se ha titulado El fundamento del gobierno de Dios. Y me encuentro buscando en el Antiguo Testamento y estoy en el libro de Isaías, en el capítulo 58 y el verso 13 y 14. Y dice la palabra de Dios: si te detuvieras del día de reposo, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en el día sábado, en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entramos en un concepto que es bien distorsionado cuando comentamos acerca del vocablo de la ley. Hay algunos que dicen, no, es que son legalistas. Momento, atención, nos detenemos aquí para señalar lo siguiente: nuestra vida no gira alrededor de una ley. Entonces son sabatistas. Tampoco nuestra vida gira alrededor de un sábado, como no debe de girar alrededor de un domingo para que te digan dominical, de un lunes para que te digan lunático. No, nuestra vida debe girar única y exclusivamente alrededor de Cristo, para que entonces nos identifiquen como cristianos. La ley no es nada menos que la directriz que refleja la manera de ser de su Creador. Dice quién soy yo, dice cómo es mi manera de ser. En el caso del gobierno de Dios no es nada más que el cimiento sobre el cual se rige este gobierno, y es el Espíritu del Señor mismo, es su manera de ser. Quiero aclarar entonces, de acuerdo a la etimología, el vocablo para que iniciemos de un punto de base muy concreto. El vocablo progenitor es un vocablo dividido del prefijo pro, significa adelante, termina en tor, que es un ente, un ser, y genitor, aquel agente que va adelante para generar entonces una procreación o una difusión de la raza. Y esto es muy distinto a ser padre. El padre viene del latín pater, que significa protector, defensor, padre de familia. De ahí se deriva también los vocablos patria. Esto indica entonces que no siempre el progenitor se convierte en padre. Engendrar es una situación, pero hacerte frente de tu hogar, ser cabeza de aquellos que tienes sobre tu responsabilidad, dirigirlos sobre una ruta para salir adelante, eso te convierte en padre. Mal, bueno, regular, como sea la subjetividad, pero es una distinción, una diferencia de la función fisiológica. Ahora, alguien podría decir en determinado momento,
Oye, ¿quieres que sea yo tu papá? ¿Quieres que yo sea tu padre? Pues bien, ponga atención entonces. En mi casa, la cual yo estoy a la cabeza, existen leyes y esas leyes son nada menos que un reflejo de mi manera de ser. Ejemplo, en aquella época que por supuesto dista mucho de la actual, en aquella época, hace algunos años, cuando yo era niño, entrar a las 7 de la noche era el horario máximo y cuidado, de pronto hasta poco antes de ir a dormir. No podías llegar más tarde. Y si en algún momento entonces alguno de mis compañeros me hubiesen preguntado, oye, ¿es verdad que tu papá te dice que no puedes llegar más tarde de las 7? No, pues sí. Oye, ¿es verdad que tu papá no te deja que tengas el corte del cabello de tal manera? Oye, ¿es verdad que tu padre te impide esto? ¿Tu padre te señala aquello? No, pues sí. Oye, ¿es verdad que tu padre te dice pues que no mates, que no robes, que no hables palabras obscenas? No, sí. Oye, ¿pero por qué? No, pues es que él es así, es su manera de ser, son sus leyes. Y la condicionante es, si yo quiero identificarme como su hijo, si yo quiero gozar de las bendiciones de estar bajo su techo, en su hogar, que Él sea mi defensor y mi protector, que Él vaya al frente de mí y que me provea todo lo que yo necesito, entonces debo de ser obediente a su manera de ser. Y a encontrar de alguna forma dos situaciones. O lo siento impositivo porque es algo por lo cual yo me estoy rebelando constantemente, de tal manera nunca seré feliz, incluso tal vez a menos de que me vaya. Y la otra es que llego a establecer una relación íntima de amor en la cual para mí se convierte en un placer obedecer y estar dentro de casa. Una necesidad de volver al terruño. Pues bien, ahora la pregunta es, ¿tú sabes quién soy yo?, les dice Dios. ¿Y ustedes quieren que yo sea papá, que yo sea su Dios? Vamos al texto bíblico que nos habla acerca de esto. Y estoy en Éxodo, en el capítulo 19. Éxodo capítulo 19, poco antes de que se entreguen de una manera definitiva los 10 mandamientos, esas tablas en donde se refleja, se plasma el carácter de Dios. Y dice la palabra de Dios en Éxodo, en el capítulo 19, sí, y el verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Se dieron cuenta ahora ya quién soy? Pues bien, ¿quieren ustedes que yo sea ese Dios para ustedes? Que sea yo el que los siga protegiendo, dice el verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, si guardareis mi pacto, si me obedecen, si establecen esa relación íntima conmigo, entonces yo los aceptaré, los adoptaré. Estoy parafraseando. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y lo digo yo porque mía es toda la tierra. Y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Tome cuenta que en él no hay sombra ni variación, algo que diremos más adelante. Y este mismo texto es el que se repite en 1 de Pedro, en donde hemos sido escogidos linaje, nación santa, real sacerdocio, para anunciar a aquel que nos sacó de las tinieblas, gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo el Señor a Moisés. ¿Quieren que yo sea su Dios? Ya saben, ya me conocen, ya vieron mis antecedentes. ¿Quieres vivir en mi casa? Pues bien, entonces ponga atención. En mi casa hay ciertas reglas que son, insisto, que son un reflejo de mi manera de ser. Y esto, ¿sabes qué? Para que con el tiempo no se confundan y no te digan que te contaron otra cosa, te lo voy a grabar en piedra. Y no lo voy a dictar, lo voy a escribir yo mismo con mi dedo. Y atención, que si soy eterno, lo que yo hago, lo hago siempre, pues para siempre, que es eterno. Y esto es lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 17. Saben que este texto, que ya lo hemos compartido en algunas ocasiones, es un texto que yo lo tengo señalado y que ustedes deberían de hacerlo también. Estoy en Primera de Crónicas, en el capítulo 17, y el verso, y el verso 27. Y dice la palabra de Dios, ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Y aquí viene el punto. Porque eres tú, Jehová, quien la ha bendecido, es que será bendita para siempre. Todo lo que el Señor hace, lo hace para siempre.
Él no tiene Él no tiene que reparar, Él no tiene que corregirse, porque no se equivoca, porque está en lo correcto siempre, porque es perfecto. Y esto es eterno. De hecho, la palabra de Dios en capítulo 25 y el verso 8 y 9 de Éxodo, recordarán ustedes que la semana pasada hablábamos acerca de que el Señor le da instrucciones a Moisés de que erija un santuario. Dentro del santuario se encontraba el arca del pacto. Dentro de esta arca se encontraban entonces las tablas de los 10 mandamientos. Esos que fueron entregados y escritos con su dedo. Las leyes de su manera de ser, su espíritu, para que nosotros mantengamos una relación íntima con Él. Y si esto era una copia exacta de lo que se le estaba presentando en el cielo, entonces tenemos un concepto de eternidad, algo que es imposible que haya sido abolido en la cruz del Calvario, porque ya existía desde entonces como una manera de ser que rige a todo el universo. Ya, una ley que estaba guardada también dentro del santuario celestial. ¿Por qué? Porque es su casa, porque son sus leyes, porque si tú quieres ser su hijo, entonces le obedecerás y Él a cambio de eso, todas las bendiciones que vendrán detrás de ti, Levíticos capítulo 14. Si analizamos en Éxodo capítulo 20 los reglamentos o las directrices, diría yo, de los 10 mandamientos, tomarás en cuenta que hay una situación bastante interesante. Papá hablándole a su hijo. Mira, mi amor, ven para acá. Te voy a decir, ¿quieres realmente que yo no sea solamente tu progenitor, tu creador, sino que quieres que sea también tu papá, tu defensor, tu protector, el que te provea todo lo que tú requieres y necesitas y que te enseñe la ruta correcta para salir adelante en la vida? No, sí, papi, yo quiero. Pues bien, entonces te voy a decir, hay dos formas en las cuales se divide mi manera de ser. Y te lo voy a plasmar. Los primeros 4 mandamientos de esta ley establece mi relación íntima contigo. Y tome nota, es muy interesante. En primer lugar, el Señor estableció una relación personal. ¿Por qué? Porque mi relación con las demás personas depende primero de qué tipo de relación tengo yo con mi Creador. Porque seré yo un reflejo del mismo Espíritu de Él dentro de mí. Sí, de nuevo, Gálatas 2:20, cuando ya no vivo yo, sino que vive Él en mi lugar. Así que los primeros 4 mandamientos hablan acerca de cómo yo me relaciono con el Señor, de mi amor hacia Él, no de mi imposición de Él hacia mí. El que me ama y de tal manera me ama. Una relación que está fundamentada en el amor. De hecho, entonces, el fundamento del gobierno de Dios es su manera de ser, que es esencialmente amor. Con razón, 1 Juan capítulo 4, verso 8 dice, el que no ama no tiene una relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque Él es amor. Y los otros 6 mandamientos, mira, hijo, ven para acá. En estos últimos 6 mandamientos te estaré diciendo cuál es la manera correcta de que tú te relaciones con tu prójimo, basado primero en mi relación conmigo. Yo llenándote de amor a ti, para que tú ese amor entonces lo puedas compartir con los demás. ¡Qué maravilloso! ¿Dónde está el peso? ¿Dónde está la carga? ¿Cómo es posible que esta manera de ser pueda ser destruida, clavada y negada en la cruz del Calvario, nada menos que por el mismísimo Hijo de Dios y por Él mismo? Así que es eterna. ¿Por qué no cambia? Porque es imposible que aquello que fue dado por Dios no cambia. La palabra de Dios dice en Santiago, en el capítulo 1 y el verso 17, estoy en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1 y verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, atención, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero aparte de eso, también podríamos encontrarnos entonces en Hebreos, en el capítulo 13 y el verso 8. Hebreos capítulo 13, verso 8, y la palabra de Dios dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y no dice mañana, sino que dice, y por los siglos, para siempre. Él no cambia, no se confunde. Por lo tanto, entonces, esto nos puede dirigir a una conclusión que es la que encontramos en Mateo, en el capítulo 5. Mateo, capítulo 5, y estoy en el verso 18. Siempre en el Nuevo Testamento, y dice la palabra de Dios.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, entonces con razón ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Por qué? Porque es eterna. ¿Por qué? Porque yo soy eterno. ¿Por qué? Porque es un reflejo plasmado en piedra de cómo es mi manera de ser, que esencialmente es amor y que te indica a ti, en primer lugar, una relación íntima contigo. Esta es la razón por la cual hay una enorme importancia en una relación íntima con el Señor. Y tome nota usted de lo que dice Génesis en el capítulo 2. Estoy en el primer libro de la palabra de Dios, en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2. Y dice el verso 3, acabando de crear el mundo, y bendijo Dios el día séptimo, el día del sábado, y lo santificó. Pregunta, en base a lo que hemos leído de Primera de Crónicas, de que Él bendice para siempre, de que Él es eterno, que en Él no hay sombra ni variación, cuando el Señor dice que Él bendijo y santificó el día del sábado, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo lo habrá hecho? ¿Mientras venía Jesús y lo clavaba en la cruz? ¿O es Dios que no se equivoca y no hace las cosas de manera temporal? Él todo lo que hace, lo hace para siempre, porque Él esencialmente es eterno. Bastaría con este texto para echar por tierra cualquier otro pensamiento, cualquier otra distracción, cualquier mensaje falso, erróneo, que habla acerca de anular esencialmente la base de la forma de ser del Señor. Y esta es la razón por la cual es incongruente también el análisis que hicimos no hace mucho acerca de la publicación del libro Catolicismo y Protestantismo del presbítero padre Amatucci Valente, ya fallecido, pero que era el director en Acayucan, México, del convento de seglares y de un seminario para seglares. Y él descompone cómo es que la Iglesia Católica, alguien que está, la Iglesia mayoritaria, dirigida por seres humanos, por criaturas, tratando de inventarle la plana a Dios, incluso al extremo de decir que la imperfección del Antiguo Testamento se refleja nada menos que en los 10 mandamientos, en el carácter del Señor. ¡Qué blasfemia! Ni siquiera necesidad para poder considerarlo entonces. ¿Por qué la importancia del séptimo día? Una vez más alguien dirá, ya viene el sabatista. Insisto, no giramos alrededor de un día. Giramos alrededor de lo que va a suceder específicamente en ese día. ¿Cuál era la razón del Señor? Y la palabra de Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Por qué? Porque ese día tienes una relación especial conmigo. Te vas a encontrar conmigo. Esto me recuerda una anécdota de una historia, por cierto, verdadera, real, de un par de enamorados. Hace poco más de casi 70 años, esta pareja recién casada, me contaba entonces el esposo que su esposa estaba en la ciudad, pero él tenía que vivir en la provincia, fuera, en un departamento, porque allá estaba el trabajo. Resulta de que entonces apenas llegaba el día viernes, era el día en que él llegaba en autobús, y allá estaba Gloria esperando que Vicente llegara. Ella no llegaba tarde. Ella sabía que aproximadamente como a las 6 de la tarde llegaba el autobús. Ella estaba antes. Ese día ella estaba lista, estaba preparada. Durante toda la semana se hablaban, se comunicaban en ese tiempo por telegrama. Pero no era lo mismo que tener una relación personal y sin ninguna pausa, sin ninguna intervención. Y estaba ansiosa de ver a Vicente. No le significaba una carga. Había dado instrucciones a sus amigas que durante las próximas 24 horas ni siquiera la buscaran. Ella estaría por entera dedicada a atender a Vicente. Y Vicente no se perdía un día. Llegaba puntual. Quizás se veía a través de la ventana del autobús, esperando a ver si en la siguiente curva finalmente lograba ver a su amada. ¿Y qué encuentro aquel? Bajaba del bus, se abrazaban. Eran besos, eran abrazos, eran un amor, tanto que se habían guardado durante la semana y finalmente entonces lograban desahogar no solamente la pasión, sino que la necesidad de estar juntos. ¿Cuántas cosas tenían que contarse? Aunque se repitieran las que ya mismos se habían comunicado, pero allá iban, no tenían ojos para ver para ningún otro lado. Y si alguien les interrumpía, lo hacían a un lado. No me molestes, en este momento es especial para Vicente, y este momento es especial para Gloria. No me hables del trabajo, no me hables de los quehaceres de la semana.
Sí, ya imagino. Aquella casa estaba reluciente de una manera muy especial. Había una comida especial. Todo estaba de donde era hecho un palacio lo mejor posible. Gloria lo había preparado para Vicente y Vicente venía específicamente para dedicarle todo su amor y toda su intimidad también a Gloria. Y esto era durante 24 horas. Al final del día entonces comenzaba una cierta nostalgia porque ya venía entonces el día en que Vicente debía regresar al trabajo, al día siguiente. Qué triste despedida, ya se acabó. Se acabó entonces y volvemos a la rutina del mundo y sus quehaceres. Hasta esperar cuándo vendrá Vicente de nuevo. Ya ni siquiera se contaba ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Quizás en la mente de Gloria estaba: faltan 5 días para ver a Vicente, faltan 4, faltan 3. Lo mismo que hay en el pensamiento judaico, en donde simplemente todo gira alrededor de ese encuentro especial e íntimo entre Dios y su Hijo y su criatura. Les he contado lo que precisamente fue la experiencia de mis padres y que me ha servido de una analogía perfecta cuando estamos nosotros tratando de encontrarnos con aquel que íntimamente hemos llegado a amar de una manera muy especial, con nuestro Salvador. Y esto, cada 7 días, no es cierto, es una mentira. No es verdad cuando te dicen que cualquier día puede ser especial. No es verdad, tú estás en los quehaceres del mundo. No es cierto que puede ser el primer día de la semana, el día domingo, porque no fue el establecido por el Señor, porque Él incluso en su amor te permitió tener los primeros 6 días para tus propias cosas. Pero el último, ven, es necesario que sea el último y no el primero, porque vienes abatido, vienes apaleado, vienes con cargas, con tanta aflicción, con desesperación, con angustia de lo que te ha provocado este mundo con su consumismo. Pero aquí encuentras un reposo, y es en verdad eso, un reposo, una delicia, un descanso, que te encuentres conmigo, que me cuentes tus penas, que me cuentes todas tus necesidades y que yo te reconforte y te diga: no temas, no desmayes, yo estaré contigo por donde quiera que vayas. Vamos, levántate, llénate de energía de nuevo y empieza con las pilas bien cargadas a batallar una vez más a partir del domingo con los quehaceres de este mundo y a contarles a otros que tú tienes una esperanza que te hace diferente, que puedes luchar contra el estrés porque cada 7 días te encuentras conmigo. La característica que existe entre el pueblo que es de Dios y el que no es de Dios es precisamente basada en esta relación íntima, en un día de adoración. La palabra de Dios dice en Éxodo, en el capítulo 31 y el verso 13. Acompáñenme, por favor, estoy en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 31 y verso 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de sábado, porque serán señal entre mí y vosotros por nuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Hay un día especial. Insisto, la importancia no es el día, la importancia es lo que sucede ese día de manera especial. Y es una característica que identificará al pueblo de Dios, porque ya sabemos que hay un enemigo que pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios. No solamente tiene su propio pueblo que le está siguiendo, no solamente tiene incluso armado su propia manera de ser, sus propios mandamientos, aquellos que son antojadizos y que están para complacerte en todo lo que tú quieras. Decía mi padre: no hay malos hijos, habemos posiblemente malos padres. Cuando tú eres tan condescendiente con tus muchachos, lo único que haces es destruirles el carácter y la firmeza que deberían tener para ser hombres y mujeres de bien en la sociedad. Necesitan una directriz. Tu experiencia y tu amor es la que les puede regir. El enemigo es aquel que tiene una directriz en la cual te deja hacer lo que te plazca, no importa cuál sea el final de tus días. Pero el Señor quiere llevarte a ti y a mí de nuevo a nuestro hogar. Y por eso es de que hay una directriz que es reflejo de su espíritu. Y Él tiene también su propio día. Y esto será una marca, una señal. Dice la palabra de Dios que este mensaje será eventualmente un sello, una marca, que saben ustedes que el vocablo marca significa una frontera, un límite, un lugar en donde
tú puedes encontrar la señal de lo donde ya no es tuyo, sino que pertenece a alguien. Ese es un sentido de pertenencia. Hay un mensaje equivocado. Cuidado, apreciados amigos y hermanos adventistas del séptimo día. Atención, queridos ministros. Se está introduciendo de una manera muy sutil un mensaje incorrecto dentro del pueblo de Dios, en donde predicadores que se les ha permitido utilizar el púlpito han estado enseñando que el sábado no será el sello de Dios, y esto no es verdad. De hecho, quiero compartir con ustedes los siguientes párrafos. El sábado será el tema de discusión del conflicto final. El sábado es el tema que probará a todos. Es la línea de demarcación entre los leales y fieles y los desleales y transgresores. Este es el sábado que Dios ordenó, y los que aseveran ser observadores de los mandamientos, los que creen que ellos están ahora bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel, verán la parte importante que el sábado del cuarto mandamiento tiene en ese mensaje. Es el sello del Dios vivo. No disminuirán las demandas del sábado para acomodarlo a sus negocios o conveniencias. El Señor manda por el mismo profeta: ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación del Señor. Pero insisto, por favor, atendamos y entendamos. No estamos hablando de la importancia de un día, sino que lo que sucede efectivamente en ese día. Esa relación íntima de aquel que obedece al Señor porque quiere que Él sea nuestro papá, porque queremos vivir en su casa, porque queremos hacer nuestro su espíritu, eso que está plasmado en su manera de ser, dado que ya no vivimos nosotros, sino que vive Él en nuestro lugar. Es un conflicto centrado entonces en la adoración. Eso es lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 9. ¿Por qué? Porque el enemigo pretende que se le reconozca a Él como Dios, una blasfemia. Ahora la pregunta es final: ¿cómo entonces esto puede llegar a convertirse la observancia en este día una delicia? Porque la relación íntima con nuestro ser amado implica no una carga, no una tortura, y es precisamente basado en una relación de amor y no en una exigencia tiránica lo que manifiesta en ti y en mí un deseo ansioso y constante de que ese día llegue, porque ese día nos encontramos con papá, porque ese día Gloria se encuentra con Vicente, porque ese día finalmente damos rienda suelta a esa relación íntima que tenemos él y yo. Porque viene el día cuando regresemos a casa en el cual ya no habrá más muerte ni dolor, y entonces será que de sábado en sábado todos llegaremos a alabar al Señor y podremos expresar ese amor que Él ha sembrado en nuestro corazón.